Bueno, a ver, vamos a empezar. Las salmonelas son patógenas para el ser humano, ¿sí? Y en los animales también cuando se adquieren como tal a través de la vía oral. De hecho, es muy sonado que las salmonelas se transmiten al ser humano a través de huevos o huevos crudos o el pollo. No sé si lo han escuchado antes, ¿sí? ¿No? Sí, doctora. Ok, sí. Porque se dice que son portadores naturales los pollos. No precisamente, los pollos también se enferman por salmonela, ¿sí? Solo que una vez que pasan su enfermedad quedan ya como portadores. Pero no solamente los pollos nos pueden transmitir o nos pueden provocar salmonelosis, ¿sí? También puede ser a través de los perros, también puede ser a través de los cerdos. Bien. Ahora, las salmonelas, ay, perdón, no he pasado la paginita, ahí está. Las salmonelas son cepas móviles con flagelos perítricos, son lactosa negativo, van a formar ácido. Eso es hablando de su bioquímica, ¿sí? Cuando nosotros hacemos pruebas bioquímicas en los tubitos, no sé si alguna vez han hecho pruebas bioquímicas en el laboratorio, se observa su comportamiento bioquímico. Dentro de su comportamiento bioquímico sabemos que forman ácido, que producen ácido sulfídrico, y bueno, otra característica importante es que sobreviven al congelamiento, ¿sí? Es decir, si congelamos los alimentos o congelamos agua contaminada con salmonela y después la descongelamos, podríamos adquirir salmonela, ¿sí? Básicamente, les decía, se divide en dos especies, entérica y bongori, o también, de acuerdo a la bibliografía que ustedes revisen, van a encontrar que entérica y tiffinirium, ¿sí? Eso ya depende mucho de su bibliografía, porque hay una variación o un desacuerdo, digamos, en este sentido, por la cantidad tan grande que hay de especies o serotipos más bien de salmonelas, ¿sí? Vamos a dejarlo en entérica y bongori, ¿de acuerdo? Bueno. Cuando hablamos de salmonela, ya ven que dijimos al inicio que son patógenas para el ser humano. A pesar de que son hasta 1400 serogrupos diferentes, en el laboratorio podemos identificar 4, que son las que comúnmente provocan la salmonelosis, ¿sí? Tenemos la Salmonella paratyphi A, que sería el serogrupo A. Tenemos paratyphi B, serogrupo B. Tenemos Colerasius, que son las que provienen del cerdo, sería serogrupo C1 y Salmonella typhi, serogrupo D, ¿sí? Otras formas antigénicas representativas de las salmonelas, aquí la única que no mencionamos en las que se detectan en el laboratorio sería la Salmonella enteritidis, ¿sí? Bien, enteritidis, perdón. Si observan, aquí está su fórmula antigénica. Por ejemplo, la Salmonella typhi es el grupo O, serogrupo D, pero su fórmula antigénica sería 912B de virulencia D. O sea, toda esa clasificación se resume como Salmonella typhi. Es lo que les mencionaba en un principio, ¿sí? Bueno. Bien. Ahora, otro dato importante. Ay, perdón. Se está regresando. A ver qué pasó aquí. Ahí está. En cuanto a su patogenia o qué enfermedades nos puede producir la salmonelosis, la infección por salmonelas. Está la fiebre entérica o fiebre tifoidea, puede producir también gastroenteritis, puede producir también bacteremia con lesiones focales, puede producir también enterocolitis, ¿sí? ¿Cuál es su dosis infecciosa? ¿Se acuerdan que para la Shigella era de un orden de 10 a la 3 bacterias? En el caso de la salmonela necesitamos mayor cantidad de bacterias para que nos infecten, ¿sí? Por eso les decía en un inicio que la Shigella
llama la atención que se requieran tan pocas bacterias para que pueda producir infección. Bueno, ahora, hablando de sus manifestaciones clínicas, vamos a comenzar con lo que es la fiebre entérica, ¿sí? La fiebre entérica tiene un periodo de incubación de 7 a 20 días. Se presenta fiebre, es gradual y básicamente comienza con la ingestión de salmonelas, ¿sí? Estas salmonelas llegan al intestino delgado y desde ahí van a entrar a los vasos linfáticos y luego circulan por la circulación sanguínea, válgase la redundancia. Posteriormente se van a multiplicar en el tejido linfoide, ¿sí? Y van a ser excretados en las heces. Ahí es donde es la parte peligrosa. Cuando se excretan en las heces y esta persona tampoco tiene medidas de higiene, es decir, no se lava las manos después de ir al baño, y es una persona que manipula alimentos, va a ser un foco de infección tremendo, ¿sí? Ahora, después de un periodo de incubación de 14 a 10 días, se va a presentar la fiebre, puede incluso presentar estreñimiento, bradicardia y mialgia. Inclusive podría llegar hasta esplenomegalia y hepatomegalia, ¿sí? O sea, es decir, cuando empieza a circular la bacteria en sangre, puede llegar a todas estas zonas, alojarse ahí y comenzar a provocar un crecimiento anormal de estos órganos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué podemos utilizar para su diagnóstico? En el caso de las fiebres entéricas, podemos utilizar hemocultivos. El problema luego de los hemocultivos es que son más tardados, ¿sí? En lo que sale el resultado del hemocultivo, el paciente podría agravarse. Los coprocultivos también pueden salir positivos a partir de la segunda semana, pero en las etapas iniciales no lo vamos a ver reflejado en un coprocultivo, ¿sí? Ok. Otra cosa, otra complicación que podría provocar la salmonela sería la septicemia. También va a haber un aumento rápido de la temperatura, van a tener espigas y la enfermedad va a tener una duración variable, ¿sí? No va a haber síntomas digestivos, al contrario, podemos encontrarlo en los hemocultivos, por supuesto que sí. Si estamos hablando de una septicemia, significa que la bacteria anda circulando por todo el cuerpo en la sangre, ¿sí? Y pues en coprocultivos rara vez lo vamos a encontrar positivo, ¿sí? Ahí nuestra mayor ayuda o nuestra principal herramienta serían los hemocultivos. Bien. Ahora, en el caso de la enterocolitis, que suele ser la manifestación más frecuente de la enfermedad como tal, es un tiempo de incubación de 8 a 48 horas. Es decir, si yo hoy comí alimentos contaminados, probablemente mañana o quizá en la noche ya me esté empezando a sentir mal, ¿sí? ¿Qué voy a presentar? Náuseas, dolor de cabeza, vómito, diarrea abundante y van a haber muy pocos leucocitos en las heces, a diferencia de la shigelosis, donde vamos a ver mayor cantidad de leucocitos en heces, en la salmonelosis no se ven tantos, ¿sí? Va a ser escaso. Ahora, otra característica importante de la enterocolitis es que se van a presentar lesiones inflamatorias del intestino delgado y del colon, ¿sí? Cuando la manifestación clínica de la invasión por salmonelosis es enterocolitis, rara vez va a haber bacteremia, es decir, rara vez va a salir a circulación, ¿sí? A menos que sea una persona inmunodeficiente, ¿sí? Bien, bueno.
Hablando de los métodos de diagnóstico, en el caso de los hemocultivos van a ser negativos porque acabamos de decir que rara vez va a salir a circulación, ¿sí? Y coprocultivos van a salir positivos. Bien. Ahora, bueno, ¿qué podemos utilizar como diagnóstico? Les decía, nos podemos ayudar también de un frotis, es decir, observar al microscopio las heces para ver si hay presencia o no de leucocitos. Podemos hacer una tinción nada más para ver rápidamente si hay bacilos gram negativos. Eso es mínimo para tener una noción de qué tratamientos podría utilizar, ¿sí? Saber si es gram negativo o gram positivo. Ahora, si quiero saber a ciencia cierta si estoy hablando de una enterobacteria o de otro tipo de bacteria, entonces tendría que utilizar ya los cultivos, que son los coprocultivos, ¿sí? Tenemos para los coprocultivos los cultivos en medios diferenciales, que son el EMB, el McConkey y el desoxicolato, entre ellos. Principalmente en laboratorio se suele utilizar el McConkey, ¿sí? También están los medios selectivos, que hay uno específico que de hecho lleva el nombre de Salmonella shigella, ¿sí? Nos sirve para identificar tanto salmonelas como shigellas, como dice su nombre. Igual, es de los más usados. Todos los demás, entérico, hectoen, XLD y desoxicolato citrato, son un poco más raros. Solo en algunos laboratorios utilizan estos medios, ¿sí? Normalmente los laboratorios clínicos y sobre todo en los hospitales utilizan los McConkey, los Salmonella shigella. ¿Bien? Ok. Ahora, hay otra que es la famosa prueba de aglutinación, ¿sí? Se llama como tal prueba de Widal. Lo que hace es evaluar aglutininas séricas, es decir, anticuerpos. Y se requiere, normalmente se recomienda la toma de 2 muestras en un intervalo de aproximadamente 10 días. El problema es que se presentan muchos falsos positivos y falsos negativos, ¿sí? Y se utiliza como tal una titulación. Cuando te dicen tiene una titulación de anticuerpos de 1 a 360, entonces ya dices, bueno, tiene salmonelosis. Sin embargo, les decía, el problema es que da muchos falsos positivos y falsos negativos. Eso no es conveniente para nosotros porque podríamos proporcionarle un tratamiento hasta cierto punto inadecuado al paciente. Bueno, ustedes, ¿no? Como médicos podrían proporcionarle un tratamiento inadecuado al paciente. ¿Qué es preferible? Un coprocultivo y como tal, observar al microscopio sus heces, que serían los famosos coprológicos. ¿Bien? Bueno. Ahora, tratamiento. Se suele tratar con ampicilina, trimetoprim, sulfametoxazol o cefalosporina de tercera generación. Al igual que la shigella, también presentan resistencia a múltiples antibióticos y estas son transmitidas principalmente por plásmidos. Las shigellas también, su resistencia a los antibióticos se transmiten principalmente por plásmidos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Ahora, algo interesante y muy importante en el caso de la salmonela es que pueden haber portadores crónicos, ¿sí? Es decir, que tuvieron la infección, se terminó la infección y siguen teniendo la enfermedad, porque si recuerdan, podía llegar incluso al hígado y a dónde más. ¿Qué es esplenomegalia? Agrandamiento del vaso. Es que, perdón, no te escucho, disculpa, es que empezó a llover y ya no te escucho. Esplenomegalia. Ya le habían contestado. Sí, es que no te escuché, disculpa. ¿No? Al vaso. Así es, agrandamiento del vaso, ¿sí? Acuérdense que puede llegar al hígado y al vaso la bacteria
Y si, por ejemplo, en el vaso llegaran a ver algunas piedritas o litos, la bacteria se puede alojar ahí y seguir como tal su ciclo normal y seguir siendo infeccioso este paciente, ¿sí? Es decir, el paciente ya no va a presentar manifestaciones clínicas, pero y como tal va a seguir excretando bacterias. Y si él no es lo suficientemente higiénico y para colmo es una persona que vende alimentos, por decir, entonces va a ser una fuente importantísima de infección, ¿sí? Ahora, ¿qué otras fuentes de infección tenemos? Alimentos y bebidas contaminados con la salmonela. Puede ser agua, puede ser leches y productos lácteos, puede ser mariscos, pueden ser huevos, carnes y sus derivados, es decir, carnes de pollo, de cerdo, de res, cualquier tipo de carne, no solamente el pollo. Ya ven que les decía en un inicio que nos ven que solo el pobre pollito es el portador de la salmonela. No, también puede ser la carne de cerdo, de res, incluso los perros nos pueden transmitir salmonela, ¿sí? Ahora, también el uso de drogas, podemos contagiarnos de salmonela. Y bueno, mascotas domésticas, como les mencionaba el perro, sobre todo las tortuguitas. Las tortugas también nos transmiten salmonela. Bien. Si todas estas son nuestras fuentes de infección, nuestros métodos de prevención, ¿cuáles serían? Pues de nuevo cocinar bien los alimentos, lavarse las manos. Yes. Algo muy característico que suelen hacer, por ejemplo, las personas que van a desayunar a un restaurante, huevitos, es que dejan la yema a media cocción. ¿Eso sería un factor de riesgo? Podría ser porque no está bien cocida. Así es. Sí es un factor de riesgo. De hecho, por eso normalmente el restaurante siempre trae una nota y un asterisco que dice, se recomienda el consumo de yemas bien cocidas, algo así. Es precisamente por eso, es un factor de riesgo de salmonelosis. Como bien decías, cocinar bien los alimentos y algo muy, muy importante y que toda la industria alimenticia gira en torno a esas medidas de seguridad se llama inocuidad alimentaria. Creo que ya se los había mencionado en otra sesión. La inocuidad alimentaria se encarga básicamente de vigilar y de crear estándares o procedimientos que disminuyan la dispersión de patógenos a través de los alimentos, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, en una fábrica de jamones, la inocuidad alimentaria se va a encargar de que se cumplan las medidas mínimas de higiene para el manejo de todos estos alimentos, ¿sí? El empaquetamiento y la distribución. No sé si han escuchado en ocasiones que se avisa, se retira el lote tal de los supermercados, el lote de atún por portación de salmonela. No sé si lo han escuchado alguna vez en las noticias. Es decir, que hay ciertos alimentos que así es, se detecta cuando la inocuidad alimentaria se hacen pruebas por lote de alimentos para determinar si tienen o no presencia no solo de salmonela, ¿sí? También de otras bacterias, pero una de las que más se regulan son las salmonelas. Y cuando se detecta esto, se retira el lote completo. Hablando de una granja de pollitos, en el caso de los pollos, de los animales que puedan transmitir salmonelosis, la vigilancia epidemiológica la hace la Zagarpa y otra que se llama Senacica, aquí en México, ¿sí? ¿En qué consiste esta vigilancia epidemiológica? Granja por granja de pollitos y toman muestras de pollitos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en una granja de pollos
tienen 5 jaulas diferentes o 5 patios, se les dice, 5 patios de granjas. Y en cada patio van a tomar muestra de 100 pollitos, ¿sí? Esas muestras posteriormente se llevan a un laboratorio y se analizan para presencia de salmonela, para presencia de influenza aviar y también, ahorita no recuerdo cuál es la otra, pero son las principales que se controlan. Si en dado caso llegara a surgir algún lote de pollitos con salmonela positiva, ¿qué se haría en ese caso? ¿Alguien sabe qué se hace? Se sacrifican. Así es, se sacrifica todo ese lote de pollitos. Aunque solo, o sea, fuera la casualidad que solo un pollito de ese lote tuviera salmonela, se tiene que sacrificar a todos los pollitos para evitar que surja un brote grande de salmonelosis, ¿sí? Esto se hace porque al final el pollito es carne de consumo humano, ¿sí? Entonces se hace para evitar que los humanos también se contagien. Aquí les puse un cuadro que es típico de inocuidad alimentaria, se llama limpiar, separar, cocinar y enfriar. ¿A qué se refiere? Cada vez que se manejan alimentos, se tienen que tomar estas 4 medidas, ¿sí? Son 4 buenas prácticas de inocuidad alimentaria. Limpiar, como se intuye, pues se trata de limpiar todas las frutas y verduras, hay que desinfectarlas, limpiar todos los utensilios que van a estar en contacto con los alimentos, limpiar todas las áreas que están en contacto con los alimentos. Separar. Yo sé que seguramente ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando en la cocina nosotros debemos tener una tabla especial para las carnes, una tabla especial para los pescados, una tabla especial para las verduras y una tabla especial para las frutas. No sé si lo han escuchado. Esto es precisamente para evitar algo que se denomina contaminación cruzada, ¿sí? Que, por ejemplo, yo pico pollo en mi tabla y posteriormente pico una lechuga que va para mi ensalada, la lechuga se puede contaminar fácilmente de salmonelosis, ¿sí? De salmonela. Y bueno, ahí ya surgió un brote de salmonelosis. Por eso separar es tan importante. Se separan las carnes, incluso las carnes de diferentes tipos se deben de separar. Cocinar también es sumamente importante porque, como veíamos en un inicio, hay algunas toxinas que liberan estas bacterias que son termolábiles. Vimos la toxina de la Shigella y hace tiempo, aunque no es una enterobacteria, también vimos otra toxina que es termolábil y que se da en alimentos. Alimentos, sobre todo conservas. ¿Cuál era esa? ¿Qué toxina, qué bacteria y qué toxina producía? En reservas. En conservas. Ah, no era la E. coli. Bueno, no, es otra, es una toxina. Clostridium. Ajá, es del género Clostridium. ¿Sí? La toxina botulínica. Así es, así es. La toxina botulínica prolifera o se produce en las conservas principalmente, ¿sí? Y se tiene que calentar, uno se tiene que asegurar de calentar los alimentos porque esa toxina es termolábil. Bien. Por arriba de 100 grados, en el caso de la botulínica. Excelente. Otra de las medidas sería enfriar. Una vez que terminé mi proceso de limpieza y de procesado del alimento, disculpen la redundancia, pues lo puedo meter a congelar, ¿sí? De esta manera, al congelar, yo evito que si tiene alguna bacteria, prolifere, ¿ok? Porque algo muy común y de hecho, cuando incrementan los contagios o los casos de salmonelosis, es en verano, ¿sí? ¿Alguien me dice por qué en verano? ¿Por qué incrementan los contagios o los casos de salmonelosis en verano? ¿Alguien sabe? Porque es el periodo de vacaciones, digamos que es donde más, y hay más demanda de comida procesada.
Sí, hay más Los demanda de balnearios. comida. ¿Por qué? Perdón. No sé, porque llegan a lugares donde hay agua, balnearios, playa. Bueno, sí, de hecho ese es un factor importante, es cierto, agua contaminada con esto. Pero la principal también es porque cuando comemos en la calle, en verano hace mucho calor, sobre todo aquí en Tabasco, ¿sí? Y normalmente las personas que te venden comida en la calle, los puestecitos, pues no tienen un refri a la mano, ¿sí? Y las bacterias a esas temperaturas proliferan todavía más rápido. Es decir, que si tenía una sola salmonelita y le dan las 12 del día ahí a temperaturas de 40 grados, la salmonela se va a multiplicar a millones. Y acuérdense que nosotros requerimos de un orden de 10 a la 8, si mal no recuerdo ahorita, sí, de 10 a la 8, bacterias para poder infectarnos de salmonelosis, ¿sí? Y si encima de eso está a 40 grados y esta persona ya no te calienta los taquitos cuando te los sirve, pues ya te infectaste de salmonelosis, ¿no? Bien. Ahora, bueno, tengo otro video preparado, pero mejor les mando el link para que lo vean. A ver, aquí lo tengo ya. ¿Dónde está? Mostrar conversación. Listo, se llama María Tifoidea. Por favor, revísenlo porque ahorita vamos a comentar al respecto. Ah, ¿qué es eso? Se escucha mucho. Les mandé un link que no era. Ahí les acabo de mandar el link que es. Es que el otro es un video muy cortito, como de 2 minutos, pero como que está en bucle. Ya les mandé el link. Revísenlo, por favor. Yo estoy viendo este Tifoidea y dura 5 minutos, pero... Sí, pero a la mitad del video se empieza a repetir otra vez.
El que les acabo de mandar debe ser un video de History Channel. El que les acabo de mandar es de History Channel. Sí, sí, es ese que dice doctora. Ok.
Listo. Bien, bueno. Con respecto al video que vieron ahorita. Termina. Ah, ¿todavía no lo han terminado de ver? Ah, disculpe. Sí, le falta un poquito. Falta Ya. ¿Listo? Ah, muy bien, muy bien. Ahora sí, con respecto al video que vieron, ¿qué es lo más preocupante y sorprendente de la salmonela? Bueno, decía que ella era portadora como tal. Ella, Daba síntomas. ajá, pero no tenía síntomas. Eso sería lo más preocupante porque puede andar normal y no saber que trae la enfermedad. Pero sí, Dañar a todos. Así es. Ella como tal no sabía que tenía, pues, básicamente que era un reservorio de la salmonela, ¿sí? Porque básicamente eso era un reservorio de la salmonela. Ella no tenía ningún síntoma y sin embargo, cualquiera que estuviera en contacto con ella y su comida se enfermaba, ¿sí? Lo cual eso implica un riesgo muy grande para la población, como decía ahí el video, para la salud pública, ¿sí? La medida que tomaron en este caso fue encerrarla básicamente de por vida. Actualmente ya no se hace de esta manera, sino que a todas las personas que trabajan en alimentos se les exige medidas de inocuidad alimentaria, que era los que les mencionaba hace un momento, y también a ellos se les hacen estudios, ¿sí? Es un estudio, se les hace frecuentemente un estudio para ver si no son portadores asintomáticos precisamente de salmonela. A estos portadores de salmonela se les suele llamar portadores entéricos crónicos. Si se dan cuenta, en el caso de Mary Malone, ella fue de por vida, básicamente, que tuvo la salmonela, ¿sí? No fue nada más que después de la infección, por decir, se mantuvo un año infecciosa, no, sino toda su vida ella fue contagiosa. Y les decía, actualmente se conocen como portadores entéricos crónicos. Normalmente en estos portadores entéricos crónicos, la bacteria se aloja en la vesícula biliar, ¿sí? Sobre todo en los litos como tal. ¿Cómo es que se disemina o por dónde sale la bacteria? Por las heces. Por eso es que si no se lava las manos antes de hacer alimentos o de manipular alimentos, pues nos va a contaminar o nos va a contagiar esta persona, ¿sí? Bien. Bueno, tomen sus 10 minutos y ahorita regresamos.